y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Te invitamos a compartir este tiempo especial de meditaciones teoterápicas. Buenos días, familia Senti City, un gusto poder saludarte en este día. Espero en el Señor que te encuentres muy bien, que la gracia y la bendición de Dios estén llenando plenamente tu vida. Mi nombre es Raúl Pineda y desde El Salvador, desde Centroamérica, te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones en este día que ha hecho el Señor. El nombre de la meditación es una verdadera conversión. Si nos vamos a la Biblia, al libro de Lucas, a mí siempre me ha sorprendido este pasaje en la palabra de Dios que narra de la transformación de uno de sus discípulos. Jesucristo está iniciando su ministerio, está, llamémoslo así, reclutando a sus primeros discípulos. Y nos dice la Biblia, nosotros en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo del 1 en adelante, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa y mientras lavaban las redes, subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le dijo que alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Vemos nosotros en la palabra de Dios, en este pasaje de Lucas, que justamente estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, que Jesucristo estaba haciendo, pues lógicamente, una de las cosas que más le encantaba y era enseñar. Estaba justamente predicando el mensaje a todos aquellos que estaban, pues justamente con él. Y nos dice a nosotros la palabra de Dios que la gente era tal la multitud que se acercaban tanto a él que estaban pues lógicamente encimándolo, estaban encima de él pues de la cantidad que quería escuchar el mensaje. Él vio la oportunidad y al ver que dos barcas llegaban, que estaban justamente llegando a la orilla, que también eran de pescadores, dice de que decidió subirse a una de ellas. El nombre de esa barca, mejor dicho, del dueño de esta barca era Simón. Bien, así nos narra a nosotros la palabra de Dios. Jesucristo entendía que había una oportunidad a través de llamémoslo así, esta eventualidad para poder también ganar la vida de uno de sus discípulos. Y es que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Todo tiene un plan y todo tiene un propósito que va marcando cada una de nuestras vidas. Y dice la Biblia que Jesucristo se subió a una de esas barcas y desde la barca Él estaba pues compartiendo a la multitud. O sea, no dejó de hacer lo que estaba destinado a hacer, que era llevar ese mensaje de salvación, de arrepentimiento, de conversión. Pero no solo para la multitud, sino también para el dueño de esa barca, según dice la Biblia, llamado Simón. Pero cuando seguimos en la lectura de la palabra de Dios, dice en el versículo 4 de este Lucas 5, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Dice el 5, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Cuando Jesús llega a nuestra vida, lógicamente Él, como todo hijo de Dios, conoce realmente cuál es nuestra necesidad, en cualquiera que sean las áreas de nuestra vida. La verdadera necesidad de Simón no necesariamente era la pesca, aunque la Biblia dice de que no habían pescado nada toda la noche, es decir, que había una decepción por el hecho de que no habían cumplido el propósito por el cual habían salido en esas barcas toda la noche. Y Jesucristo lo sabía. Y lógicamente iba a ser un milagro creativo, impresionante, en la vida de Simón y en todos los pescadores que estaban alrededor también de Simón, porque aunque no habían pescado, Simón toma la decisión de darle una oportunidad, quizás a un desconocido, que le estaba diciendo qué es lo que debía de hacer para pescar. Y aquí hay un punto bien importante que yo quiero tocar a través de este pasaje.
¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros lo que debemos de hacer? Las cosas que nosotros tenemos que comenzar a hacer para que nuestra vida comience a tener resultados, bendiciones, respuestas en aquellas áreas que tanto lo necesitamos, sin dejar de lado que no necesariamente puede ser lo más importante, pero quizás nosotros sí creemos que lo más importante en ese momento es ver un milagro, una multiplicación de algo que tanto anhelamos. Pues Simón, seguramente al no haber pescado a la noche, uno de los más grandes anhelos que tenía en esa mañana era pues tener muchos peces en sus redes para poder venderlos y poder seguir subsistiendo. Y dice la Biblia que, aunque era un desconocido el que quizás le estaba hablando, le estaba diciendo qué hacer, Simón, más allá de su negativa, más allá de haber tenido una noche no muy buena, mejor dicho, para nada buena, decidió echar las redes. Aquí hay un segundo punto muy importante. Cuando la voz de Dios llega a nuestras vidas, cuando realmente aquel que conoce nuestro diseño original, aquel que nos dio la vida, aquel que sabe cuál es la necesidad, está hablando a tu vida. El llamado de parte de Dios es que tú puedas obedecer, que tú puedas escuchar su voz y puedas hacer lo que Él dice que debemos de hacer. Pues Él mejor que nadie para nosotros conoce nuestra verdadera necesidad. Vuelvo a decir nuevamente, no eran los peces la verdadera necesidad en la vida de Simón y todos los pescadores, pero aún así el milagro iba a suceder. Dice más adelante el versículo 6, así lo hicieron y recogieron una cantidad grande de peces que las redes se rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse, dice la palabra de Dios. El milagro creativo, extraordinario en ese momento estaba sucediendo frente a sus ojos. Había pasado algo inesperado, que una persona quizás sin experiencia en la pesca, alguien que quizás para ellos era un profeta más, alguien que daba una enseñanza maravillosa acerca de Dios, estaba generando un resultado inesperado para sus vidas. Un resultado que iba en contra de la lógica humana. En la mañana no se pesca, por lo general es en la noche. Ellos eran hombres de experiencia en esa pesca, conocían muy bien lo que tenían a su alrededor y aún así estaban siendo sorprendidos por un milagro creativo del mismo Señor Jesucristo para llamar su atención, para que pudiesen entender que Dios tiene el control de todo y que definitivamente a Él no le cuesta aún absolutamente nada. Pero no perdamos de vista, y lo digo por tercera vez, que ese no es el milagro más importante. Dice la palabra de Dios en el versículo 8 que al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Simón había reconocido que el que estaba frente a él no era cualquier hombre, no era cualquier profeta, no era cualquier llamémoslo así, hombre de la época que daba una enseñanza con mucha sabiduría o hablaba o era seguido por la multitud. Era el mismo Hijo de Dios que había subido a su barca para cambiar, para transformar y sanar su vida. Ahí él reconoce realmente que había una necesidad muy grande en su vida y era la necesidad de la salvación, del perdón de sus pecados, del cambiar su estilo de vida. Y ahí no dejan, ya no son los peces, y ahí no es la barca, ahí no es la pesca milagrosa, sino es su vida. Muchas veces también nosotros nos dejamos desviar y creemos que es importante seguir a los milagros que ha hecho el Señor, cuando definitivamente es más importante seguir al Señor que hace los milagros en nuestra vida. Por eso la Biblia no se equivoca. Cuando nos dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadidura. Y es que lo más importante es Dios, es la presencia de Dios, es la búsqueda de Dios. Por eso Simón se da cuenta de que hay algo más importante en su vida que los peces. Ya no es lo importante la barca, la pesca milagrosa. Aquí lo importante es su vida. Estaba frente a aquel que estaba dispuesto a transformar, a demostrarle a través de un milagro creativo como una pesca milagrosa de que para él no había nada imposible, cuanto menos una vida, cuanto más el poder que él tenía para poder transformar y cambiar lo más profundo de nuestro corazón. Simón, Pedro, como dice ya en este versículo, había entendido esa gran
necesidad que había dentro de él. Y por eso él se doblega, por eso él se humilla. Porque aquí hay algo que tenemos que entender y es muy importante. ¿Cuántas veces nos ha costado reconocer nuestra verdadera necesidad? Creemos que nuestra necesidad es el trabajo, nuestra necesidad es el dinero. ¿Cuántas veces creemos que nuestra necesidad es solamente nuestra familia, cuando nuestra primera necesidad es nuestra vida? Empiece por nuestro interior. Y me llama la atención lo que dice más adelante. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que había hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Una verdadera conversión que termina no solamente en un milagro de multiplicación de peces, en no solamente ganar la vida de Simón, sino que también esa verdadera conversión impacta en la vida de todos los que estaban alrededor de Simón Pedro. Y a partir de ahí, Pedro deja de ser un pescador de peces y se convierte en un pescador de hombres. Y es que hay algo fundamental, una verdadera conversión, una vida que ha sido transformada por el Señor está llamado a impactar a su alrededor. No puede ser que por años sigamos llegando a la misma vida, el mismo pecado, que por años sigamos en la misma condición en la cual llegamos a la vida con Cristo. Pues definitivamente habría que preguntarnos si allí ha habido una verdadera conversión, porque el nacer de nuevo trae como resultados en nosotros una transformación completamente, en cada área de nuestra vida, en lo espiritual, en la parte del alma, en el cuerpo, en nuestra área física, tiene que traer. Y no digo que no van a haber dificultades en el diario caminar, claro que las van a existir, van a haber dificultades en el mundo, vamos a tener aflicción, pero Él mismo también ha vencido el mundo. Pero Él mismo también quiere que nuestra vida comience a generar muestras, a generar en nosotros resultados que identifiquen que nuestra vida ya no es la misma de antes. Al instante, Simón dejó las redes y empezó a seguir a Jesucristo. La pesca milagrosa dejó de ser lo más importante. Lo más importante ahora era su vida y desde luego seguir a aquel que había transformado su vida para poder empezar a ser un instrumento de parte de Dios. Y aquí hay algo fundamental con el que yo quiero terminar, yo quiero cerrar esta meditación. Tu vida ha sido impactada seguramente por Dios. En algún momento te encontraste con nuestro Señor Jesucristo. Un día alguien te habló a tu vida, te escogió el Señor y colocó en ti definitivamente un llamado para que tú puedas ser también pescador de hombres. Y es que eso no es solamente de siervos, no es solamente de líderes o de pastores. El llamado gran comisionista es para cada uno de nosotros. Una verdadera conversión está llamado también a generar un impacto alrededor, a llevar a otros también a los pies de Cristo. Tu vida tiene que ser un testimonio. Tu vida está llamada a ser una vida que definitivamente traspase cualquier dificultad, una vida que trascienda ante cualquier situación que se pueda presentar, porque seguramente Cristo está en tu interior, seguramente el Espíritu Santo está obrando en y a través de ti, y tú no te puedes quedar de brazos cruzados. La necesidad que hay hoy en día en el mundo es muy grande, y si nosotros no hacemos nada, otros comenzarán a hacer seguramente lo que están llamados a hacer. Y no solamente hablo de la voluntad de Dios, porque también puede ser que otros estén llamados a hacer la voluntad del enemigo, del mundo, del deseo de la carne. Y nosotros estamos llamados a permanecer firmes en esta batalla, permanecer firmes en la fe, con un testimonio que impacte, con una conversión que demuestre, que dé fruto definitivamente, que en cada una de nuestras vidas esté cimentada en ese fundamento que es Cristo, que las redes no sean lo más importante, que ya mi barca, aquello que me distraía, aquello que quizás me llevaba a pensar que esa iba a ser el fin de mis días, terminar simplemente siendo un pescador de este mundo, ya no es lo más importante, ya no es la prioridad más grande en mi vida. Ahora es seguir al Señor. Y con eso no quiero decir que si tú tienes un trabajo, dejes de trabajar. Tú tienes que seguir trabajando seguramente para que Dios te siga sustentando y bendiciendo a través de Él, para que sigas proveyendo a tu familia. Y si tú tienes otras ocupaciones, pues lógicamente tú debes de hacerlas. Pero no puedes olvidar, no puedes perder de vista realmente para qué tú fuiste llamado, para qué tú fuiste escogido, hacia dónde Dios quiere llevar tu vida. Tu vida tiene que trascender, tu vida tiene que ir de gloria en gloria, tu vida tiene que ser un instrumento de parte del Señor
para cosas grandes, para cosas maravillosas. La mies es mucha, los obreros son pocos. Tú eres un obrero de Dios, tú has sido transformado, cambiado. Tu vida es una vida nueva y tú no puedes distraerte en este mundo. Tú no puedes comenzar a ver simple y sencillamente lo que tus ojos nada más pueden ver. Tú tienes que ver a través de los ojos de la fe. Y estás llamado de parte de Dios a trascender en tu vida como cristiano. A que en ti hay una marca, una identidad en tu corazón que demuestre quién eres, en dónde están puestos tus pies, cuál es tu fundamento y hacia dónde están tus objetivos en este gran llamado, en esta gran comisión de ir y hacer discípulos. El Señor Jesucristo nos ha dado más que un ejemplo hoy a través de la conversión de un Simón llamado Pedro. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente en este día. Y antes que podamos finalizar, quiero invitarte a que oremos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu mensaje de vida, de salvación, por ese llamado que tú nos haces, Señor, a no distraernos en este mundo, a dejar lo que tengamos que dejar para poder enfocar mi mirada en ti, mi Señor. Yo te doy gracias en este día. En el nombre de Jesús te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, aquellos que hoy han recibido este mensaje de parte tuya, con ese amor tan especial y con ese desafío que tú nos haces cada día. En Cristo Jesús te lo pedimos y a través de tu Espíritu Santo, mi Señor. Amén y amén. Familia, que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Desde El Salvador te mando un fuerte abrazo. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y seguimos cada día conectaditos con Él a través de estas meditaciones teoterápicas. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a participar del próximo encuentro de meditaciones teoterápicas.